Volar sin combustible. ...23 de agosto de 2001... En el Aeropuerto Internacional de Toronto hay una gran actividad. Air Transat es una empresa de vuelos charter que ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las líneas aéreas más importantes de Canadá. En pleno verano ya no viajan tantos hombres de negocios y se nota un ambiente veraniego. El vuelo 236 de Air Transat se dirige a Lisboa. La mayoría de los pasajeros son canadienses que van a visitar Europa o inmigrantes portugueses que vuelven a su tierra. A los mandos del avión, un Airbus A330 bimotor, se encuentran el copiloto Dirk de Jager y un capitán con mucha experiencia, Robert Pichet. El capitán Robert Pichet se sale del perfil normal, porque hay que tener en cuenta que el capitán Pichet aprendió a volar en el norte, en las provincias de Quebec, donde de vez en cuando tienen que volar en condiciones muy extremas. La cabina de mando del avión A330 es ultramoderna. Equipos de ordenadores conectados a más de 100 sensores a bordo que supervisan constantemente el funcionamiento del avión. Este reportaje revela los serios problemas que surgieron después de que los pilotos desconfiaran de unas indicaciones inusuales en los ordenadores. En principio, los ordenadores ayudaron al vuelo 236 a despegar sin problemas. 236 pesado. Siga al A320 de Air Canada. Gire a izquierda en Romeo y espere en 24 derecha. Recibido. Seguimos al A320 de Air Canada. Giramos a la izquierda en Romeo y esperamos en 24 derecha. El vuelo 236 tiene 306 personas a bordo, incluidos los 13 tripulantes. Transat 236, pista libre para el despegue. 240 en 8, pista libre para despegar. 24 derecha, Transat 236 pesado. A las 8:10, el Airbus A330 cargado con más de 47 toneladas de combustible sale de Toronto rumbo a Lisboa. V1. Giramos. El pronóstico del tiempo sobre el Océano Atlántico es bueno. Todo se desarrolla con normalidad en la cabina, a excepción de un pequeño ajuste en la ruta. Para evitar congestiones, el control de tráfico aéreo desvía el vuelo 236 unos 100 kilómetros al sur de su ruta original. Es una pequeña modificación que más tarde tendrá una gran importancia. Los pasajeros se acomodan preparándose para el largo vuelo. Todo parecía ir con normalidad. Yo había viajado anteriormente con Air Transat y no me quedé muy contenta. Por eso estaba sorprendida de la calidad del vuelo, que fuera puntual. El avión era más moderno y en general pensamos que era mucho mejor de lo que esperábamos. Estamos llegando a nuestro siguiente punto de control. Cada 30 minutos sobre el Atlántico, los pilotos cotejan su posición y el consumo de combustible con respecto al plan de vuelo. 11,2 toneladas a la derecha y 11,2 toneladas a la izquierda. A pesar de los sistemas computerizados, algunos procedimientos, como la comprobación de combustible a bordo, deben seguir realizándose de forma manual. Los pilotos pueden averiguar el consumo de combustible comparando la cantidad de combustible en los depósitos con la que tenían cuando despegaron. Completada la comprobación, el nivel de combustible es normal. De acuerdo. Durante las primeras 5 horas, nada se sale de lo normal. Para lo que va a ocurrir a partir de ahora, tanto la tripulación del avión como Air Transat y los investigadores del accidente han rehusado ser entrevistados. Este reportaje utiliza los hechos que se conocen sobre los procedimientos estándar de emergencia en vuelo y la opinión de expertos para reconstruir lo que ocurrió en el vuelo 236. Mira, nos ha aparecido una alerta. Temperatura del aceite baja y presión del aceite alta en el número 2.
Con esta alarma empiezan los problemas. La presión del aceite en el número 1 está dentro de los límites normales. En el número 2 está ligeramente alta. La pantalla del ordenador indica que la temperatura del aceite en el motor número 2 es baja, pero que la presión del aceite es alta. Una indicación muy extraña. Los pilotos se hallan desconcertados. No veo nada aquí. Miraré en el manual. El aviso de temperatura del aceite baja suele ser indicativo de un problema de sensores o de lecturas. Normalmente la temperatura del aceite no baja, sino que sube. Y una temperatura baja en el aceite no debe preocupar a nadie. Luego, el aviso de presión de aceite alta es muy extraño. De hecho, nunca había oído algo parecido, pero normalmente tiene que ser debido a que han entrado en contacto el aceite con el combustible. Todo esto no aparece explicado en los manuales. Llama a la compañía. Los pilotos se ponen en contacto con el equipo de mantenimiento de Air Transat en Montreal. Transat 236 a centro Mirabel. Mirabel Transat 236. Hola. Hola, tenemos un pequeño problema. En el monitor central nos aparece el aviso de temperatura del aceite baja y presión del aceite alta en el motor número 2. Y no hemos visto nada en los manuales. ¿Nos puedes ayudar? Estoy mirando el manual. El personal de tierra no dispone de soluciones inmediatas. Los pilotos tendrán que arreglárselas como puedan. Pueden darles algún consejo sobre algún problema para que prueben por si acaso resulta. Pero en definitiva, sabes que los pilotos se tienen que valer por sí mismos allí arriba. Pueden recibir consejos de alguien que está a 4.000 kilómetros, pero no les pueden arreglar las averías. Les sugiero que sigan atentos a los niveles de aceite, a ver qué ocurre. Como los avisos sobre el estado del aceite resultan tan raros, los pilotos creen que puede tratarse de un error del ordenador. Los pilotos siguen atentos a los niveles del aceite. El vuelo 236 de Air Transat sigue su rumbo. Pero a los 20 minutos aparece una nueva alerta. Alerta de desequilibrio del combustible. No lo había visto nunca. Sigue de cerca lo que indique la pantalla. Llamaré a la torre de control. En el Airbus 330 la mayor parte del combustible se halla en los grandes depósitos de las alas. El ordenador acaba de detectar que el nivel del combustible en la derecha es notablemente inferior al de la izquierda. Los pilotos consultan al manual de vuelo de Airbus, que recomienda transferir el combustible por una válvula bidireccional especial que permite que fluya de un depósito al otro. Pero antes de abrir esta válvula, los pilotos deben estar seguros de que el desequilibrio del combustible no sea provocado por un problema más serio, como podría ser una fuga del combustible. La última comprobación de combustible fue hace solo 15 minutos y estaba bien. No parecía que hubiera fugas de combustible. Adelante, entonces. Válvula bidireccional del ala activada. Activada. Una vez que has iniciado el procedimiento de traspaso del combustible para corregir su desequilibrio, todo debe volver a la normalidad rápidamente. En otras palabras, la situación no debería seguir empeorando, sino que debería estabilizarse inmediatamente y empezar a corregirse. Pero la situación no se está corrigiendo. Los pilotos no saben que hay una gran fuga de combustible en el motor número 2, en la parte derecha del aparato. El vuelo 236 se encuentra en pleno océano Atlántico. A unos 11.900 metros de altura sobre el océano Atlántico, a 300 kilómetros de la costa, el vuelo 236 de Air Transat se encuentra en problemas. Los pilotos no saben que el motor derecho tiene una fuga de combustible. El sistema central del avión ha emitido una serie de alarmas, pero los pilotos creen que se trata de algún error del ordenador. ¿Habías visto alguna vez algo parecido? No. Nunca. No tiene ningún sentido. Sí, aunque hubiera una fuga, eso no explica las alarmas en el sistema del aceite. Todo iba perfectamente en la última comprobación del combustible en 30 Oeste. Seguro que es un problema del ordenador.
La forma en que están diseñados los sistemas del Airbus dificulta enterarse de que hay fugas de combustible. Los sistemas supervisan cientos y cientos de sensores y les pueden afectar cosas tan triviales como de hielo o escarcha que puede provocar que se presenten datos erróneos. Los pilotos no saben que hay una fuga porque no hay alarmas que indiquen que el nivel de combustible esté saliendo del depósito a mayor rapidez con la que se quema en el motor. Los depósitos de combustible del ala derecha no están aumentando. Compruebe la reserva del combustible. Es muy baja, espera un momento. Cuando el copiloto de Jagger hace los cálculos, descubre que hay un grave problema. Hay mucho menos del que debíamos tener. Parece como si hubiera una fuga. Compruébalo de nuevo. De Jagger ve que hay una gran diferencia. Según todos los indicadores, todos los depósitos de la derecha están muy por debajo del nivel al que deberían estar según el plan de vuelo. Y los demás no tienen casi nada. ¿Y qué hay del depósito de cola? Allí tampoco hay nada. ¿Sí? Hola, soy el primer oficial. ¿Puedes venir a la cabina, por favor? Claro. Aunque el capitán Piché sigue creyendo que hay algún problema con el ordenador, decide que se haga una inspección visual para comprobar si existe alguna fuga de combustible. Capitán. Hola. ¿Podéis, Karen y tú, coger unas linternas y asomaros por las ventanillas por si veis como una especie de estela o de chorro saliendo de las alas y venís a informarme rápidamente? De acuerdo. Dirk, quiero que hagas otra comprobación del combustible, por favor. A la luz del día, el combustible saliéndose a chorros por el ala habría sido visible claramente. Pero en una noche cerrada, incluso con una linterna, resulta imposible ver la fuga de combustible del motor. Evidentemente, los pilotos se dieron cuenta de que la situación no solo no estaba mejorando, sino que estaba volviéndose muy preocupante. Y creo que se debió producir alguna discusión entre los dos pilotos en cuanto a qué decisión tomar al respecto. Si el ordenador no se equivoca, con el combustible que les queda, el Airbus no podrá llegar hasta Lisboa. El capitán Piché se ve forzado a desviar el vuelo. Tenemos que desviarnos. Llama al control oceánico. ¿Dónde está el aeropuerto más cercano? Transat 236 pesado a Torre de Control Santa María. ¿Dónde está el aeropuerto más cercano? Es posible que tengamos un problema de combustible. La pista de aterrizaje más cercana está a más de 300 kilómetros, pero con lo que queda de combustible deberían ser capaces de llegar a la base militar de Lajes en la diminuta isla Terceira de las Azores. Aquí Santa María, Transat 236 pesado. Prosiga en 230, nivel de vuelo 119 directo, a 560 kilómetros del destino. ¿Declaran situación de emergencia? Santa María, manténgase a la escucha. Todavía no. Tiene que ser el ordenador. Transat 236 a Santa María. Todavía no requerimos asistencia. El vuelo 236 continúa rumbo hacia el sur durante los 25 minutos siguientes. Todo en la cabina parece transcurrir con normalidad, pero los niveles de combustible son cada vez peores. Debe ser el ordenador. Lo he comprobado. No queda nada en el depósito central ni en el de cola. Y lo que muestran los indicadores... Según los indicadores, el avión está consumiendo mucho más combustible de lo normal. Crean o no lo que dicen los indicadores, el capitán no tiene otra elección. Debe avisar al control de tráfico aéreo. Tenemos que declarar una emergencia. Transat 236 pesado a Santa María. Aquí Santa María, Transat 236 pesado. Adelante. Transat 236 pesado. Tenemos una emergencia. Nos falta combustible.
Espero que sea un error del ordenador, porque si aterrizamos en las Azores con el avión todavía medio cargado de combustible, nos van a crucificar. Pero a las 6:13 de la mañana, menos de una hora después de saltar la primera alarma, la situación se termina de agravar. El motor derecho se queda sin combustible y se apaga. Estamos perdiendo el motor número 2. No me lo puedo creer. Vale, máxima potencia en el número 1. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Las luces empezaron a parpadear, lo cual me pareció que era una situación muy extraña. Con un motor, el Airbus no puede seguir volando a 11.900 metros. Deben descender rápidamente. Intenta transferir combustible del depósito central y del de cola. Transfiriendo. El indicador señala 0. No puede ser. No podemos habernos quedado sin una gota en todo el maldito avión. De acuerdo. No podemos seguir a 11.900 metros con un solo motor. Descenderemos hasta 9.700 metros para controlar nuestra velocidad. 236 a Torre de Layes. Hemos perdido un motor, fallo repentino. Entendido, Transat 236. Podemos verles en el radar principal. Se hallan a 250 kilómetros del aeropuerto de Layes. Estamos a 250 kilómetros del aeropuerto de Layes. Durante los próximos 10 minutos el Airbus continúa funcionando con un solo motor. Los pilotos siguen creyendo que puede haber algún fallo en el ordenador y que deberían llegar a Layes con combustible de sobra. Puede que no haya problemas. Pero el indicador de combustible está bajando muy rápido. Casi está llegando a 0. A los 13 minutos después de que se apagara el motor derecho, el motor izquierdo empieza a fallar también a 157 kilómetros del destino. Estamos perdiendo el número 1. SOS, SOS. Hemos perdido los 2 motores. Se ha agotado el combustible. Estamos planeando. Uno de los aviones más sofisticados de la era moderna, con 306 personas a bordo, se convierte en un planeador gigante cayendo poco a poco hacia el océano. Oiga. Perdonen, ¿puede venir alguien? Oiga. Se podía oír el ruido que hace un alfiler al caer. No había ningún sonido en el avión, ni en la cabina ni en el exterior. Había mucha gente rezando y pidiéndole ayuda a Dios. Lista de funciones que hemos perdido. Estabilizador, sistema hidráulico azul y amarillo, ADR 2 y 3, antideslizamiento, inversores de marcha, equilibrador de timón, radio de alta frecuencia 1 y 2. Sin ninguno de los 2 motores, nos quedamos sin sistemas eléctricos. Si los motores no funcionan, los generadores no funcionan y el avión no tiene potencia. Hay un pequeño aparato, una turbina de aire, que se despliega por debajo del fuselaje, cerca de la estructura aerodinámica del ala, y es una especie de hélice que se mueve con el viento y que proporciona energía muy reducida para poder utilizar los sistemas hidráulicos del avión. En otras palabras, aunque es un planeador, al menos es un planeador bajo control. Calcula hasta dónde podemos llegar usando el ángulo de vuelo sin motor. Nos encontramos a 9.100 metros con una velocidad de descenso de 600 metros por minuto. Podremos aguantar unos 14 o 15 minutos. No quiero morir en mi luna de miel. Estaba intentando tranquilizarla, diciéndole que todo iba a salir bien. Es muy difícil mantener la calma cuando estás pensando en que puedes morirte. Sin los motores, el avión pierde 300 metros de altura por cada 5 kilómetros de avance. Pueden llegar a las Azores, pero si los pilotos cometen algún error, se verán forzados a amerizar sobre el agua.
Tenemos que hacer un amerizaje. El vuelo 236 de Air Transat está planeando sin combustible sobre el Océano Atlántico. Aunque los cálculos iniciales indican que el avión debería llegar a Layes, el capitán Piché debe seguir el procedimiento de emergencia para casos de amerizajes. Prepara a los pasajeros. De acuerdo. La cabina se está despresurizando. Necesitamos las máscaras de oxígeno. Sin energía, la cabina pronto comienza a despresurizarse. Por favor, todos presten atención. Estamos preparándonos para amerizar. Tienen que ponerse los chalecos salvavidas ahora mismo. En cuestión de, diría, 2 minutos, empezaron a salir las azafatas corriendo por los pasillos con chalecos salvavidas. Ese era un claro motivo de alarma. La primera pregunta que me vino a la cabeza fue, ¿qué está ocurriendo? Solo tiene que atárselo aquí. En ese momento no sabes qué pensar, pero cuando le dijeron a la gente que tenían que ponerse los chalecos salvavidas, empezó a cundir el pánico. Tranquilos, no pasa nada. Por favor, mantengan la calma, ¿de acuerdo? Mi mejor amigo estaba hablándole a su padre que murió hace 3 años, pero estaba hablándole porque estaba seguro de que pronto se iba a reunir con él. Aterrizar un avión de pasajeros tan grande sobre el agua representa serios peligros. Si el Airbus 330 tiene que forzar el amerizaje, las posibilidades de sobrevivir serán escasas. En mi opinión, no creo que estos aviones sean muy buenas embarcaciones. Normalmente, lo que pasa con un avión de cola baja como este es que lo primero que choca en el agua es la cola. Y lo más probable es que se abra de cuajo y se parta también el fuselaje por ese lugar. En 1996, un Boeing 767 se quedó sin combustible cerca de la costa oriental de África. Un vídeo aficionado captó los momentos finales que muestran lo que ocurre cuando un avión intenta realizar un amerizaje. De las 175 personas a bordo del avión etíope, solo sobrevivieron 50. Las posibilidades de sobrevivir a un amerizaje y seguir flotando durante algún tiempo son muy reducidas. Si el vuelo 236 de Air Transat tiene que realizar alguna maniobra similar, se enfrentará a un desenlace igual de trágico. A los pilotos les restan más de 100 kilómetros para alcanzar las Azores y van a tener que seguir pilotando el avión sin motor, planeando durante más de 15 minutos hasta llegar a las Azores. Aeropuerto de Layes, Azores. Transat 236 pesado a Torre de Layes. Aquí Torre de Layes, Transat 236 pesado. ¿Nos tienen el radar? Transat 236. Les tenemos en el radar principal, confirmado. Están a 130 kilómetros, su rumbo es correcto. Transat 236, Torre de Layes. Estamos intentando hacernos idea de la pista. Por favor, describa la posición y longitud de la pista. Torre de Layes, Transat 236 pesado. La pista es 3-3 y tiene 3.300 metros. Se encontrarán con el aeropuerto justo en su rumbo actual. Comuníquenmelo cuando lo tengan a la vista. Transat 236 pesado. No vemos el aeropuerto. Se lo diremos en cuanto lo localicemos. Según pasan los minutos, la larga espera de los pasajeros se convierte en una agonía. Ya está, se acabó. Vamos a morir en cosa de 5 o 10 minutos. Tenía que hacerme a la idea de que íbamos a morir. Era casi seguro. Y creo que en ese momento llegas a aceptarlo mejor de lo que nunca hubieras pensado. El hecho de la tortura de pensar que vas a morir, que era algo de lo que estaba seguro, es para mí peor que morir. Si tengo que morir, que me maten ya. Que cojan una pistola y me maten, o que dejen caer en picado el avión sobre el océano y podamos morir todos al instante. En
tierra, los servicios de emergencia se preparan para el aterrizaje forzoso de un avión completamente cargado de pasajeros. Faltan 20 kilómetros y los pilotos se preparan ahora para la parte más peligrosa de la operación, aterrizar el avión en la pista en una sola pieza. Transat 236 pesado a Layes. ¿Tienen nuestra distancia y condiciones meteorológicas? Entendido 236 pesado. Están a 13 kilómetros según el radar principal. Velocidad en el aire 520 kilómetros hora. Visibilidad ilimitada. Deberían tener el aeropuerto a la vista. Negativo, Torre de Layes. De momento no vemos la pista de aterrizaje. Los pilotos no tendrán ningún margen de error. Sin motores solo tienen una oportunidad para aterrizar. Si fallan o se pasan de la pista, los resultados pueden ser catastróficos. Ya lo tengo, justo a la derecha. La velocidad mínima para la turbina es de 260 kilómetros hora y la máxima para la extensión del tren de 370. No bajes el tren hasta el último momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Los pilotos intentan perder altura y velocidad para el aterrizaje. Entendido, Layes, 11 kilómetros. Abramos los alerones. Nos frenará un poco. Alerones abiertos y bloqueados. Según se acercan a la pista, su velocidad aumenta peligrosamente. Si aterrizan demasiado rápido, podrían salirse al final de la pista. ¿Bajamos el tren? Espera. La velocidad son 370 kilómetros por hora. De acuerdo. Estabilizo la velocidad. ¿Puedes darme una velocidad de aterrizaje, por favor? Sin motores, sin alerones. La velocidad ideal de aproximación son 315 kilómetros por hora. Vamos demasiado rápido. Sí. Pero la pista es muy larga. El capitán Piché realiza una serie de virajes bruscos para frenar el avión antes del aterrizaje. El avión llevaba un ángulo de 45 grados. Pensaba que íbamos a darnos la vuelta y caer en picado. El avión fue rodeando la isla para reducir la velocidad. Así que empezamos a ver tierra, luego vimos el agua otra vez. Y la verdad es que me pareció que se habían esfumado nuestras últimas posibilidades de salvarnos. La pista es muy larga, sí, claro, pero al final de la pista hay un acantilado de 120 metros. Si no conseguimos parar, estamos perdidos. Se acabó. Los pilotos dirigen el gigantesco Airbus hacia su aproximación final. Tren de aterrizaje bajo y bloqueado. 3 verde. No hay alerones, solo frenos de emergencia. No hay... 1200 metros, 360 kilómetros hora. ...900 metros, 365 kilómetros por hora. ...600 metros, 370 kilómetros por hora. Avisa a la cabina. Tripulación de cabina, 1 minuto para el aterrizaje. Agárrate. Velocidad vertical 900 metros por minuto. Vamos demasiado rápido. La velocidad sigue aumentando. Ahora 375 kilómetros por hora. Vamos muy rápido. 300 metros, 372 kilómetros por hora. Voy a intentar levantar el morro. Vamos a llegar pronto. Pero aunque los pilotos consigan aterrizar en la pista, se enfrentarán a otro problema. Sin los motores, el sistema normal para frenar se encuentra seriamente debilitado.
pilotos deben aterrizar el avión sin motores y detenerlo de alguna forma. Todo el mundo preparado para el aterrizaje. El Airbus toca tierra a gran velocidad. Los neumáticos han estallado. El capitán Pichet intenta mantener el morro abajo. ¡Dios mío! Con 8 neumáticos reventados, el avión finalmente se detiene en medio de la pista. Estamos a salvo, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos, todo el mundo fuera del avión, ahora mismo. Vamos, vamos. Te dije que lo conseguiríamos. Yo solo quería salir de ese avión lo más rápido posible. Salté y me di contra el suelo. Creo que ni siquiera llegué a tocar el tobogán con el trasero. No me deslicé por el tobogán, corrí por él. Estaban gritando, salgan, salgan, así que yo salí corriendo del avión. Por el amor de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Me tiré al suelo y empecé a llorar. Y una vez que has salido del avión y te han evacuado, quieres saber qué ha pasado. Pichet y De Jager habían pilotado su Airbus sin motores la mayor distancia recorrida nunca por un avión de pasajeros. Las noticias de su extraordinaria proeza recorren todo el mundo y se convierten en héroes a su pesar. Lo único en lo que piensas en ese momento es en la seguridad de los pasajeros. Es tu principal objetivo. Y puesto que no disponíamos de ningún motor, lo más importante era conseguir aterrizar con seguridad. Supongo que en ese momento pude aprovechar mi experiencia y gracias a eso y a la ayuda de mi compañero conseguimos aterrizar con éxito. Recibimos preparación para lo peor, pero nunca se sabe cómo vas a reaccionar en situaciones así. Más tarde, reflexionando, creo que actuamos con la mayor profesionalidad y de la mejor forma que pudimos. Me sentí contenta y di gracias al ver que todos los pasajeros se encontraban bien. Cuando ocurre algo así, la verdad es que nunca se sabe cómo se va a acabar. Al principio no te lo crees. No entiendes cómo es posible que un gran avión con 2 motores se quede sin potencia con 300 personas a bordo. Pero aunque resultó ser una historia de éxito, todavía quedaban inquietantes preguntas por contestar. ¿Cómo pudo haberse quedado sin combustible un avión tan sofisticado? ¿Qué había ocurrido exactamente con el vuelo 236? Fuera de las cámaras, las autoridades de transporte francesas, canadienses y portuguesas comenzaron la investigación del accidente inmediatamente. Las primeras investigaciones confirmaron que todos los depósitos de combustible del Airbus se encontraban realmente vacíos. Pero para perder más de 17 toneladas de combustible en tan corto espacio de tiempo debía de tratarse de una fuga muy grande. La pregunta era, ¿dónde? Los ingenieros examinaron el sistema de combustible buscando fallos en los depósitos y en los conductos. No tardaron mucho en encontrar lo que estaban buscando, justo detrás del motor derecho. En este caso en particular, había un tubo hidráulico, relativamente pequeño en comparación con el tubo más grande del combustible que, posiblemente, debido a los movimientos del sistema hidráulico, estaba rozando con el tubo grande. Este, llegado un momento, empezó a perder combustible por un agujero que se fue abriendo cada vez más hasta romperse. Y por ahí fue por donde se salió todo el combustible del avión. Los investigadores comenzaron a revisar los registros de mantenimiento de Air Transat. Descubrieron que el 19 de agosto, 5 días antes del vuelo, Air Transat había extraído el motor derecho para instalar otra unidad de recambio enviada desde Rolls-Royce. Y mientras revisaban los comprobantes de la reparación del motor, descubrieron un error estrepitoso. No se trataba de un fallo de diseño, sino de un fallo en la reparación. Rolls-Royce les había entregado el motor sin la bomba hidráulica.
Para solucionar esto, los mecánicos de Transat usaron las piezas de otro motor viejo, pero no quedaban perfectamente ajustadas, por lo que los tubos estuvieron rozándose durante 5 días, hasta que uno de ellos se rompió en mitad de una travesía sobre el Atlántico. El motor se recibió sin esos 2 tubos y sin el soporte. La finalidad de ese soporte era mantener un espacio libre apropiado. De modo que si quitaron el soporte del motor viejo y se lo pusieron al nuevo, los tubos se quedarían atrapados y unidos y posiblemente irían rozándose. Cuando los investigadores interrogaron a los mecánicos de Air Transat, encontraron pruebas de negligencia aún más inquietantes. El mecánico jefe testificó que a él no le parecía buena idea utilizar otro sistema hidráulico y que se lo comunicó a su superior 5 días antes del accidente. La compañía decidió que el avión debía ponerse de nuevo en servicio y que no podía esperar a que llegaran las piezas que faltaban. Debían proceder con las piezas disponibles. Las piezas de recambio solo se distinguían de las correctas en unos cuantos milímetros, pero esa pequeña diferencia estuvo a punto de costar 306 vidas. Unos pocos días después del accidente, Air Transat aceptó públicamente la responsabilidad de la reparación defectuosa. Hay que tener en cuenta que se produjo un pequeño error al cambiar la bomba. Cuando la instalamos, había unos tubos, por decirlo de alguna forma, que iban conectados a la bomba y que no eran los estrictamente correctos. La consecuencia inmediata para Air Transat en este caso fue que tuvieron que pagar una multa de $250,000, que era la más alta que se ha pagado en Canadá, por un error que podría haberse evitado. ¿Cómo es posible que alguien que se supone que está preparado para hacer su trabajo puede conectar algo que no corresponde a un motor y poner en riesgo 300 vidas? Eso es algo que me supera. Este incidente es un aviso muy importante de que las normas y la seguridad son primordiales y que si no se respetan se perderán vidas humanas. Y son vidas de verdad, no una cifra imaginaria, 300 o la que sea. Son gente real que sufren y siguen sufriendo, y si no fuéramos nosotros, hubieran sido nuestros familiares. Pero esto no fue el final de la historia. Los investigadores tornaban su atención ahora hacia la cabina de los pilotos. ¿Qué papel tuvieron los pilotos en el suceso del 24 de agosto? ¿Podrían haber hecho algo más para evitar esta crisis? Todavía quedan sin contestar preguntas clave, como ¿qué es lo que ocurrió en la cabina de mando del avión? La investigación canadiense del vuelo 236 de Air Transat descubrió que se había producido una fuga de combustible debido a errores en el mantenimiento del avión. Air Transat había aceptado la responsabilidad y pagado una fuerte multa, pero la atención giraba ahora en torno a los pilotos y su actuación. ¿Qué papel tuvieron ellos en la pérdida del combustible? Válvula bidireccional del ala activada. Activada. Cuando los pilotos abrieron la válvula bidireccional para transferir el combustible del depósito izquierdo al derecho, perdieron 17 toneladas de combustible en menos de 30 minutos. Pero su error fue no cerrar esta válvula para haber evitado una mayor pérdida. Hemos perdido los 2 motores. Se ha agotado el combustible. Estamos planeando. En los días posteriores al incidente, el capitán Piché y Dirk de Jager fueron llamados a declarar y les preguntaron todos los detalles de sus decisiones y acciones. Pasados más de 2 años, las averiguaciones seguían sin publicarse. Lo que sigue a continuación son posibles explicaciones de lo ocurrido aquella noche, basados en hechos conocidos y en opiniones de expertos. Temperatura del aceite baja y presión del aceite alta en el número 2. Las alertas de presión del aceite alta y temperatura del aceite baja del motor número 2 en el ala derecha no tenían por qué hacerle sospechar a los pilotos que existía una gran fuga de combustible. Las indicaciones que les aparecían con respecto a los sistemas de aceite probablemente no tendrían por qué ser motivos de sospecha.
Se pudieron haber preguntado qué era lo que causaba esas indicaciones tan raras, pero no hay ninguna explicación clara, ni tampoco les habían instruido al respecto como para que sospecharan que había problemas en el sistema de combustible. Seguro que es un problema del ordenador. Pero aunque los pilotos pensaran que sería un error del ordenador, las alertas en relación con el aceite eran en realidad correctas y la primera señal de que existía un problema mucho más serio. Alerta de desequilibrio del combustible, no lo había visto nunca. Al aparecer el aviso de desequilibrio del combustible 20 minutos después indicando una menor cantidad de combustible en el ala derecha, no parecía relacionado con las alertas del aceite y pudo reafirmar al capitán Piché en su idea de un error en el ordenador. No aplicar este procedimiento si se sospecha que hay una fuga de combustible. A pesar de sus dudas, el capitán Piché estaba obligado a seguir el procedimiento de Airbus para corregir el desequilibrio. Abrió la válvula bidireccional. Válvula bidireccional del ala activada. ¿Pero bastaba conseguir ese procedimiento? No te puedes dedicar solo a tocar los interruptores según te van diciendo los indicadores del ordenador y pensar que todo va a ir bien. Que después de completar el procedimiento, uno ya puede tumbarse a descansar. No, ese no es el caso. Hay que seguir pensando y preguntándose, ¿será correcto? ¿Habremos seguido el procedimiento adecuado? ¿Habremos conseguido los resultados necesarios? Cuando los pilotos calcularon la gran velocidad de pérdida del combustible, deberían haber sospechado que había una fuga. Transat 236 pesado. Emergencia, no tenemos combustible. Para el momento que estaban seguros de la fuga, sus opciones ya eran muy limitadas. Tenían dos opciones. Cierro la válvula bidireccional a ver lo que pasa, o la dejo abierta como manda el procedimiento de desequilibrio del combustible, esperando que la situación se corrija. Los pilotos no estaban seguros. El capitán Piché creyó durante bastante tiempo que era un problema del ordenador. Solo cuando los motores se pararon tuvo que aceptar que lo de la fuga de combustible era verdad. La complejidad tecnológica de los aviones modernos puede servir de ayuda para mejorar su seguridad y fiabilidad, pero también puede causar problemas casi catastróficos como el del vuelo 236 de Air Transat. Unas piezas de recambio que ajustaban mal provocaron una fuga de combustible. Luego los pilotos malinterpretaron la situación por desconfiar de los ordenadores. Estos errores combinados trajeron graves consecuencias. Solo gracias a que el avión fuera desviado 100 kilómetros al sur para despejar el tráfico aéreo y se encontrara cerca de las Azores, evitó que tuviera que amerizar sobre el océano. La investigación sigue sin publicarse. Airbus responsabiliza a los pilotos por no haber sabido actuar ante la fuga de combustible. Robert Piché y Dirk de Jager continúan volando con Air Transat. En agosto de 2002 recibieron uno de los mayores honores de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas por realizar el mayor vuelo sin motor en un avión de pasajeros. Tras el accidente, Airbus modificó su lista de comprobaciones para casos de desequilibrio en el combustible. Ahora es el ordenador el que coteja todos los niveles de combustible a bordo con respecto al plan de vuelo y emite un aviso claro si se está gastando más combustible del que pueden consumir los motores. Rolls-Royce ha cambiado sus manuales de servicio para alertar a sus clientes de la incompatibilidad de dos piezas casi similares. Fueran cuales fueran las circunstancias, debió soportar una presión tremenda. Consiguió aterrizar el avión, solo rompió 8 de los 12 neumáticos y salvó a 300 personas. Salvó 300 vidas. El capitán Piché nos salvó la vida. Y cometiera o no un error, o fuera un error del ordenador, no importa, porque seguimos con vida. ¿Que si creo que es un héroe? No. ¿Que creo que es un enorme piloto? Sí. Gracias a Dios que las islas de las Azores estaban ahí, porque nos salvó la vida.
Pero si el tubo del combustible se hubiera roto 2 o 5 minutos antes, habríamos acabado en el agua y probablemente yo no estaría aquí contando esta historia.